Bienvenidos una vez más del Rose Apostolic Church. Les damos las gracias a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, por esta oportunidad y este privilegio que nos permite una vez más de poder llegar hasta sus hogares, ahí donde usted se encuentra, ¿verdad? Trayendo esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, esperando que esta palabra le anime a usted, esta palabra le invite a reflexionar, que esta palabra pueda usted meditar en ella y que el Espíritu Santo termine de hacer la obra en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Hemos titulado el estudio de esta tarde, El llanto amargo de volver atrás. El llanto amargo de volver atrás. Y el texto, la historia, la encontramos en el Evangelio de San Lucas, y el texto es en el 22:62, capítulo 22, versículo 62, y dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una vez más, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bendito sea el Señor. Y le voy a invitar que hagamos una oración ahí donde usted está. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, ha sido leída. Señor, unge mis labios, Padre misericordioso, todo mi ser, para que esta tu palabra, tu consejo, Señor Jesucristo, encuentre cabida en un corazón, en una mente, Dios Todopoderoso, y haga en aquella mente, en aquel corazón, aquello para lo cual tú la enviaste. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Amados hermanos, una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que en estos tiempos usted goce de una completa salud, de una cabal salud alrededor de toda su familia. Y el verso que acabamos de leer habla de la historia de Pedro. Y mire que algo parecido está sucediendo en estos tiempos. En esta época, en este tiempo, en esta temporada, donde la gran mayoría de las personas tienen una gran incertidumbre acerca de las cosas que están pasando alrededor del mundo, no hay en este momento ningún lugar donde el ser humano puede estar completamente seguro al 100%, seguro de poder contraer una enfermedad como la que está sucediendo en la actualidad. No creo que haya ningún lugar. Podemos ir desde el país más poderoso hasta el país más miserable, si puedo usar la palabra, donde la miseria abunda, ¿verdad? No hay un lugar. Porque este asunto, esta actualidad, no es de clases sociales, no es de razas. Esto es para el ser humano. Y todos estamos expuestos a esta realidad, a padecer las inclemencias del tiempo. Estamos expuestos a sufrir la maldad misma propia del ser humano. Y nadie puede escapar de esta maldad. En estos tiempos donde el miedo de algunos y la desesperación de otros está provocando la inseguridad de muchos otros también. La gente tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a no tener los recursos para solventar los gastos médicos, tiene miedo a quedarse sin trabajo, tiene miedo a muchas otras circunstancias de la vida. Este miedo provoca en algunos otros la desesperación por no saber qué le depara el día de mañana, la desesperación por no saber económicamente hablando cómo va a traer alimento a su familia. Y sin duda que sienten una desesperación. Y todo esto está provocando la inseguridad de aquellos hombres empresarios que tienen la capacidad económica para poder crear empleos. Pero como no saben lo que va a pasar en el futuro cercano,
¿verdad? Se sienten inseguros de abrir nuevos negocios, nuevos comercios, y hay una gran inseguridad en cada uno de estos tres grupos de las personas, de los seres humanos. Hay quien tiene miedo, hay quien está desesperado y hay quien tiene desesperación por lo que está sucediendo. Y estas emociones que están sucediendo en el ser humano es una serie de contradicciones para la vida misma. Y surgen preguntas como, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi familia si pierdo mi trabajo? Incluso hay una gran pregunta que algunos no se atreven a pronunciar y es, ¿y si muero? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis padres? ¿Qué será de mi familia? Y este pensamiento negativo y este tipo de pensamiento viene a bloquear nuestra mente, viene a que no podamos ver nosotros lo que nos depara el día de mañana. Y nuestra mente bloqueada no nos deja y no nos permite ver que todavía hay muchas cosas buenas, que todavía hay muchas cosas positivas, y no nos dejan ver que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Porque Dios tiene ya un plan para tu vida y para mi vida. Dios ya trazó el camino por el cual debemos de seguir. Pero nuestra mente cerrada, nuestra mente bloqueada por esa ansiedad, no nos permite ver. Y se nos ha olvidado lo que Cristo dijo allá en Juan 10:10. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Es decir, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, porque Dios ama al ser humano. Dios ama a la persona, porque así lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero aquí entra algo bien interesante. Dice, el que cree no se pierda, y es necesario creer a este evangelio. Es necesario creer a esta palabra. Y si usted, al igual que yo, ve noticias, ¿verdad? Y creemos en lo que dice el noticiero y creemos lo que dice la persona que está anunciando, ¿verdad? Creemos lo que dice el doctor y a veces hacemos bien en creer este tipo de noticias, pero usted y yo podemos estar mucho mejor si le creemos al evangelio, si creemos a la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Hacemos bien en creer, pero podemos hacer mejor si creemos al evangelio. Muchos de nosotros fuimos llamados de una misma manera como lo fue el apóstol Pedro. Hay una gran similitud entre cómo el Señor Jesús nos ha llamado y cómo el Señor Jesús llamó a Pedro también. Algunos de nosotros quizás fue emoción, para algunos otros no fue tanta la emoción, bendito sea el Señor, sino fue más agradecimiento, porque Dios nos ha dado y nos dio el privilegio y la oportunidad de seguir con vida en esta tierra. Muchos de nosotros permitió Dios que cayéramos hasta lo más bajo, que cayéramos a perder la dignidad del ser humano, a perder la vergüenza. Y ahí, en ese pozo sin fondo, donde cae el hombre pecador, hasta ahí Dios extiende su mano de gracia y de misericordia y desde ahí levanta al ser humano, de ahí levanta al hombre, de ahí levanta a la mujer, bendito sea el Señor. Y es Él el que ha cambiado nuestra forma y manera de pensar. Fue ese Dios todopoderoso, no fue nadie más, fue Él
para que no quede duda, para que nadie pueda decir, fue por mis propias fuerzas, fue por mi propia sabiduría, fue por mi propio entendimiento, bendito sea el Señor. No, no cabe duda que fue Él el que nos extendió la mano de gracia, el que nos levantó de ahí, de ese lugar miserable donde nos encontrábamos, de ese lugar donde ya habíamos perdido la dignidad como ser humano, donde habíamos perdido la vergüenza, donde habíamos perdido todo. Y lo único que esperábamos era la muerte. Pero ahí el Señor tuvo misericordia y de ahí nos rescató. Bendito sea el Señor. Y encontramos en el pasaje de Lucas y dice ahí literalmente cómo es que se encontraba el apóstol Pedro cuando lo llamó el maestro. Dice el verso capítulo 4, cierra en el verso 42, dice, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban y llegaron donde él estaba, procuraron detenerle para que no se separara de ellos. El verso 43 dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y el verso 44 termina diciendo, y predicaba en las sinagogas de Judea. El capítulo 5, entonces, comienza diciendo, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Es interesante. Es interesante porque podemos ver la escena que se está llevando a cabo. Está el mar y cerca de las barcas que han llegado de la pesca, ¿verdad? Se baja un grupo de hombres pescadores. Pero cerca de esas barcas está una multitud queriendo oír al maestro. Está una multitud queriendo oír a Jesús. Y vea el contraste. Mientras unos están queriendo ver, queriendo oírlo, tocarlo tal vez, hay otro grupo donde le es indiferente lo que está pasando, donde no me importa lo que suceda a mi alrededor. Para mí lo más importante es mi preocupación, porque sin duda que Pedro, junto con los otros pescadores, no que no habían visto ya la multitud, porque dice la escritura que había una multitud queriendo alrededor del maestro, queriendo verlo, queriendo escucharlo, queriendo tocarlo. Bendito sea el Señor. Pero Pedro aquí está ensimismado en sus preocupaciones. Pedro está lavando las redes. Esas redes que ya le habían servido mucho tiempo. Esas redes que ya le habían ayudado a pescar. Bendito sea el Señor. Y en ese preciso momento, Pedro está ignorando lo que está sucediendo cerca de él. El movimiento que traía la gente alrededor de nuestro Señor Jesucristo, Pedro lo ignora. Y Pedro lo pasa por alto. Y en la actualidad está pasando prácticamente lo mismo. Mucha parte de la población, mucha gente, y aún los que decimos ser evangélicos, cristianos, pentecostales y apostólicos, estamos ignorando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos preocupados más por el qué va a pasar, por lo que va a suceder. Bendito sea el Señor. Estamos preocupados en nuestras propias preocupaciones, valga la redundancia. Pero el verso 3 sigue diciendo la escritura, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde las barcas. Fíjese que no fue Pedro el que se acercó.
Fue el maestro el que se acercó a Pedro y le dijo, por favor, métete más al mar. Fue Pedro, fue Dios, perdón, fue Cristo, fue nuestro Señor, fue el maestro el que se acercó a Pedro. Y en la actualidad es el Señor el que está buscando al perdido. Es el Señor el que está llamando. Es el Señor el que está a través de la predicación, de la locura de la predicación, que está llamando a la humanidad, a la sociedad. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es aquí donde el apóstol Pedro reconoce que estaba equivocado, reconoce que es un pecador, reconoce la autoridad de Dios, reconoce que es Dios el que está en control de todo. Y desde ese instante, desde ese momento, el apóstol comienza a seguir al maestro y se convierte en un fiel sirviente de Dios y amigo de Dios. Dios te está llamando. Pedro tenía un gran problema antes de que esto sucediera. No había pescado ningún pez, pero cuando Dios se acercó a él y le obedeció, Pedro le obedeció, pudo ver la mano de Dios en su vida y en sus necesidades. Amigo que nos escuchas, cuando obedecemos a Dios, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades, pero es necesario que le obedezcamos. Es necesario que le permitamos al maestro que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra mente para que desde ahí Dios pueda hablar a nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor. Y desde ahí puede entonces Dios hacer y suplir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pedro, en su preocupación, quizás se preguntaba y decía, hoy no agarré nada. Hoy no pescamos nada. ¿Cómo voy a darle de comer a mi familia? ¿Cómo voy a pagarle a estos hombres que están conmigo? Si yo sé que ellos tampoco tienen. Pedro estaba ahí metido en sus problemas de la vida, en sus problemas cotidianos. Bendito sea el Señor. Y por eso Pedro ignoraba lo que estaba sucediendo cerca de él, que era Dios, la multitud moviéndose. Bendito sea el Señor. Pedro le obedeció cuando le dijo, boga mar adentro, Pedro, y echa las redes. Me imagino el pensamiento de Pedro diciendo, ya pescamos toda la noche y no encontramos nada. Yo soy un pescador de experiencia, soy un pescador experimentado. Tú eres un carpintero, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a enseñar? Pero está bien, nada más porque tú lo dices, para que no digas que no te hice caso, para que no digas que no lo intenté, lo voy a hacer. Y cuando obedece Pedro al maestro, cuando obedece al Señor, la Escritura nos enseña que las redes, las barcas se estaban rompiendo, se estaban hundiendo por la gran multitud de peces que habían agarrado ya. Y es decir, desde el momento que Pedro obedece, entonces el Señor suple sus necesidades. El Señor suple, porque el Señor ya sabía la necesidad de Pedro. Y ahora suple todas esas preocupaciones que anteriormente Pedro había tenido. El Señor suple nuestras necesidades. El Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestro pronto auxilio.
Bendito sea el Señor. Pero necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos obedecer su palabra. Bendito sea el Señor. Al ver todo esto, dice la Escritura allá en el verso 8 del capítulo 5, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y después de todo esto, el Señor, el Maestro, hace a Pedro un pescador de hombres. Esto ilustra, amado hermano, amigo, ilustra la forma en que muchos de nosotros estamos preocupados por nuestros problemas que no alcanzamos a ver más allá. Un día vino el Señor, pidió prestado nuestro corazón y desde ahí habló a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y le creímos y le seguimos. Y hasta este día el Señor ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor ha sanado todas nuestras enfermedades. Él ha proveído, Él ha cuidado de nosotros. Es Él. No es porque yo sea inteligente, no es porque usted sea inteligente. Es porque creímos y obedecimos a su palabra. Bendito sea el Señor. Amado amigo que nos ves a través de las redes sociales, a través de estos medios, en estos tiempos difíciles, en esta actualidad, Dios está llamando al mundo entero. Dios te está llamando a ti a un arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos a un genuino arrepentimiento. Es lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. En estos tiempos donde este virus, esta pandemia, nos está limitando, humanamente hablando, a hacer muchas cosas, y donde la gente con algo de temor está diciendo, Dios, déjame entrar a tu corazón, déjame posar en tu entendimiento. Yo te quiero quitar esos problemas, yo te quiero llenar de paz, yo te quiero bendecir, pero estamos tan enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor que le ponemos mucha más atención a las noticias, bendito sea el Señor, que a las buenas nuevas que nos da el Evangelio, que nos da la palabra del Señor. Ahora bien, todo esto que está sucediendo alrededor del mundo no debiera de extrañarnos tanto. No debiera de extrañarnos. Y no voy a entrar al tema de la profecía, pero sí hay unos pasajes allá en Isaías 24. Si usted lee todo el capítulo de Isaías 24, se va a encontrar donde dice Dios que Dios va a raer la tierra, que Dios va a destruir. Y quizás para alguien va a comentar y va a decir, oh, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue allá en la ley, bendito sea el Señor. Pero en Mateo 24 del Nuevo Testamento también nos habla de las cosas que serán. Y nos da una palabra de advertencia que nos dice que nuestra redención está cerca, que el fin de este sistema de cosas va a terminar. En Mateo 24:35 dice explícitamente, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra se va a cumplir tal cual Él la dijo. Y en estos dos libros, en el libro del profeta Isaías, capítulo 24, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 también, ¿verdad? Es un paralelismo de las cosas que serán. Ahora, déjeme salirme un poquito de ahí porque no vamos a entrar en lo que es la profecía. El punto es de que ahí está la advertencia ya. Y si usted lo cree, va a pasar. Y si usted no lo cree, va a pasar de cualquier manera. El que usted o que yo lo crea, no va a cambiar mucho todo eso, ese asunto. Eso va a suceder así. Bendito sea el Señor, porque así lo dice la Escritura. No porque lo digo yo, no porque lo pienso yo, porque lo dice la Escritura. Así lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y mucha gente
Mucha gente piensa que esto es casualidad. Otro grupo de pensamiento de gente dice que esto es un castigo de Dios por tanto mal que hemos hecho. Pero hay otro grupo que ni siquiera cree que esto sea verdad. Hay otro grupo que pone y argumenta acerca de estas cosas, de que no es que es porque le vamos a hacer la guerra a China. No, es que esto lo inventaron para poder subir impuestos. No, es que esto es solamente una cuestión económica. Pues si es lo uno o si es lo otro, están en una mentalidad insegura porque no tienen una seguridad de lo que realmente va a pasar o no tienen la seguridad de lo que realmente está sucediendo y por qué está sucediendo. Pero déjame decirte algo, no es así para la iglesia del Señor. Para los que hemos creído a su evangelio, los que estamos confiando en el Señor, estamos completamente seguros que esto es parte de la voluntad de Dios, que esta es una advertencia para su pueblo, que porque este sistema de cosas tal como lo conocemos va a terminar, va a desaparecer. Bendito sea el Señor. No sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, pero va a terminar. Y echemos un vistazo a lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una persona ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, amigo que estás viendo esta transmisión o que la verán después en el tiempo, personalmente, creo que Dios permite que pasemos por este tiempo para que la iglesia lavada con su sangre preciosa se reorganice una vez más y saquemos a relucir los dones y talentos que Dios ha dado a los hombres. No es la primera vez que sucede. No es la primera vez que la iglesia está bajo los ataques del diablo. Sí, escuchó usted bien, dije bajo de los ataques del diablo. La iglesia primitiva, algo de historia. Recordemos, la iglesia primitiva fue perseguida, fueron asesinados, fueron muertos. Pero ¿sabe qué? No cesó el evangelismo. No cesó el seguir hablando de los milagros de Cristo, sino todo lo contrario. Fue una época donde la iglesia creció enormemente. Fue una época de sufrimiento, sí. Fue una época donde hubo muchos muertos, sí, por causa del evangelio, pero fue una época donde hubo mucho gozo también, porque sin tener casi nada, se seguía predicando el nombre del Salvador, aún sin libertad. Se seguía predicando este nombre que es sobre todo nombre y en el cual hay perdón de pecados. Eso no limitó a la iglesia primitiva, siendo perseguidos, siendo azotados, siendo asesinados. Bendito sea el Señor. No detuvo a la iglesia primitiva. ¿Y qué podemos decir del gran país de la China? Cuando el gobernador Mao cerró los templos y los hermanos creyentes tenían que esconderse para poder reunirse. ¿Sabe usted lo que pasó? ¿Sabe usted lo que pasó en esos tiempos? Tampoco cesó de predicarse el evangelio. Tampoco cesó de predicarse
estas nuevas de salvación, sino por lo contrario, se seguían salvando, aún en contra de las ordenanzas del gobierno. La iglesia seguía creciendo, la iglesia se seguía congregando, la iglesia seguía avanzando, la iglesia se gozaba delante de la presencia del Dios Todopoderoso, delante del Salvador de este mundo. La iglesia siguió adelante. Bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, esta pandemia no va a detener a la iglesia. Este tiempo no va a detener a la iglesia de seguirse gozando delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás podemos decir, como dijo Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, su hijo, cuando dijo, yo y el muchacho iremos. Y quizás nosotros podemos decir, nosotros iremos, adoraremos y volveremos a alabarle. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo dice en Mateo 16:18 que ni las puertas del infierno podrán detener a la iglesia. Ni las puertas, una versión dice, ni los ejércitos del diablo podrán detener a la iglesia. Así es que, amado hermano, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido para este tiempo. Amigo que nos escuchas, amiga que nos estás viendo por ahí, también tú eres llamado de parte de Dios. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que la palabra de Dios entre a tu vida. Que la palabra a través de la Biblia entre a tu pensamiento, entre a tu corazón. Bendito sea el Señor. Pedro, lo decíamos al principio, abrió su corazón y reconoció al Señor. Y siguió dejándolo todo. Y fue uno de los grandes apóstoles del Señor, tanto así que Jesús le dio las llaves del reino. Mateo 16:19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no significa que Pedro fue perfecto. No. Pedro creyó, Pedro abrió. Imagínense toda la noche sin pescar, toda la noche desvelado. Y sin duda que el alba ya había despuntado cuando se estaba arremolinando la gente delante del Señor Jesús. Y luego el maestro le dice, Pedro, boga mar adentro y vamos a volver a echar las redes. Imagínense el cansancio físico de Pedro. Y Pedro no se puso a discutir ni a averiguar. Le dijo, muy bien, Señor, yo soy pescador, pero vamos, en tu nombre lo vamos a hacer. Y Pedro obedeció. Y Pedro fue cambiado. Bendito sea el Señor. Y Pedro le siguió. Y Dios te está llamando también a que dejes todo, que pongas tu mirada en Él, a que pongas tu confianza en Él. Bendito sea el Señor. Dios nos está llamando a todos. Yo no sé por qué situación tú estés pasando. Yo no sé cuál sea tu problema, pero lo que te puedo asegurar, conforme a lo que dice la Escritura, que si tú pones tu mirada en Cristo el Salvador, si tú pones tu confianza en Cristo el Salvador y le obedeces y le sigues fielmente, Él, el Señor Jesucristo, se va a encargar de solucionar todos tus problemas. El Señor Jesucristo se va a encargar de cambiarte esa tristeza en gozo. El Señor Jesucristo se va a encargar de cambiarte esa escasez en abundancia. Bendito sea el Señor. Esto es así. Y te decía porque algunos estamos esperando, es que ya que sepa yo más Biblia, es que ya que conozca, es que ya que me sienta seguro, es que ya que pase esto, suceda aquello. No. Pedro no era una persona perfecta. Nadie lo somos. Pero Pedro decidió seguir a Cristo. Y que aunque fue uno de los grandes apóstoles, y aunque fue uno de los que
estuvieron con el maestro hasta el fin, no fue perfecto y le falló al maestro. Bendito sea el Señor. En Lucas 22:31 encontramos que dice el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Fíjese bien, fíjese qué declaración. Oye, Simón, fíjate que el diablo me pidió permiso para que te haga como el aire hacia el trigo, como el aire hacia la espiga. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y le dijo, Señor, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le dio una palabra de ánimo a Pedro. Si es cierto, el diablo pidió permiso, pero estate tranquilo, Pedro. Yo ya oré por ti. Estate confiado, Pedro. Tú solo mantente firme en lo que tú has creído, Pedro. Bendito sea el Señor. Y ya cuando el Señor iba a ser entregado, Pedro ya le había hecho este comentario donde le dice, Señor, pues, ¿a dónde vas? Y le dice el maestro, pues, a donde yo voy, tú no puedes ir. Y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel si es posible. Y si he de morirme, pues también, Señor, yo me muero contigo. Bendito sea el Señor. Y el maestro lo regresa a ver y le dice, Pedro, no sabes lo que dices, Pedro. Antes de que el gallo cante una vez, tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cuando el Señor es arrestado y cuando vienen las guardias de en la noche y arrestan al Señor y los discípulos o los seguidores junto con los discípulos son esparcidos, Pedro a lo lejos va siguiendo al maestro. Y en Lucas 22:56 dice, pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, que yo no lo soy. Sí, nos parecemos todos, pero yo no soy de los que andaba con él. Bendito sea el Señor. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque este es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Pedro no terminaba de decir cuando el gallo cantó. Y es en ese preciso momento, en ese instante, donde Pedro se recuerda lo que le había dicho el maestro. Y Pedro con la mirada busca al maestro y se topa con la mirada de Cristo. Cristo, esa mirada dulce, esa mirada suave que le estaba diciendo a Pedro, Pedro, te dije que no podías venir. Pedro, te dije que no podías llegar. Pedro, no te guardo rencor. Pedro, solo mantente firme. Bendito sea el Señor. Y saliendo Pedro, lloró amargamente. Pedro, imagínese usted la carga emocional que traía Pedro. Unas cuantas horas atrás Pedro le había dicho, no, Señor, yo voy contigo. No, Señor, yo te voy a seguir. No, Señor, ni la muerte nos va a separar, pues. Y si vamos a la cárcel, yo voy contigo. Y si vas a la muerte, Señor, yo voy contigo. Y Pedro empieza a recriminarse, creo yo. Pedro empieza a llorar amargamente, lamentándose entre sus entrañas, diciendo, le fallé a mi amigo, le fallé al maestro. ¿Cómo pude ser capaz de fallar?
de fallarle? ¿Cómo pude ser capaz de traicionarle? Soy un hombre vil que no cumplo mi palabra, que no cumplo lo que prometo. Me imagino que Pedro lloró desconsoladamente. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, y quizás así nos encontramos algunos de nosotros, fallándole al Señor. Se nos ha olvidado tal vez que el Maestro ya oró por nosotros, así como lo hizo con Pedro. A Pedro le dijo: Pedro, ya oré por ti para que tu fe no falle. Mantente firme. Pero el Señor también oró por nosotros ya. Por cada uno de los que hemos de creer, porque en el Evangelio de San Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo por la palabra de alguien más, por la palabra que se ha ido transmitiendo de generación en generación, desde la época de Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde ese entonces, esta preciosa palabra, este hermoso evangelio, se ha ido transmitiendo de boca en boca, de lengua en lengua, de generación en generación. Y nosotros hemos creído, y el Señor ya oró por nosotros también. La oración allá cuando dice: Señor, yo sé que están en el mundo, mas no te pido que los quites del mundo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Usted y yo creímos porque alguien nos habló de esta palabra. Sí, amado amigo, sí. El Señor nos ha llamado a sus amigos también. Y como Pedro le falló al Señor, ¿qué de nosotros? ¿Qué de mí? El Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha transformado y quizás le hemos fallado también. Pedro le dijo: yo iré contigo, Señor, hasta la muerte si es necesario. Y cuando yo íbamos a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a lo que se conoce como la última sentencia, se nos preguntó: ¿por cuánto tiempo vas a servirle al Señor? Y respondimos diciendo: todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida le voy a servir al Señor. Y fue algo comparativo de lo que dijo Pedro: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y nosotros dijimos: Señor, te vamos a servir hasta la muerte también. Todos los días de nuestra vida, hasta que me muera, Señor, dejaré de servirte. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Pedro lloró amargamente. Pedro reconoció que había fallado. Pero ¿sabe qué? Pedro se arrepintió de eso. Después se reivindicó, después se puso sobre de sus pies. Bendito sea el Señor. Y después siguió llevando este precioso evangelio. Amigo que estás escuchando, Dios te ama. No quiere que te pierdas, sino que vengas a un arrepentimiento. Pero necesitas obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, quizás le hemos fallado al Señor. Quizás en estos tiempos difíciles nos hemos alejado un poquito de nuestro Señor Jesucristo, pero es tiempo de reconocer que le hemos fallado. Es tiempo de reivindicarnos. Es tiempo de ponernos sobre de nuestros pies una vez más y regresar al primer amor. Regresar a aquel primer amor cuando Cristo nos rescató, cuando Cristo nos limpió, cuando Cristo nos trajo una vez más a la vida y a la vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Hermanos, sabemos que sin Dios somos solamente como nubes sin agua. Somos como el címbalo que retañe solamente. Que Dios nos ayude a estar firmes en su palabra. Que Dios nos ayude en estos tiempos donde físicamente no lo podemos ver,
donde físicamente no podemos palpar sus sentimientos, bendito sea el Señor, donde usted tiene que quedarse en casa, donde solamente usted y Dios sabe lo que está en su mente y en su corazón. Es tiempo de buscar en este tiempo la presencia, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Quizás le hemos fallado, pero también es posible que mañana ya no tengamos el tiempo para hacerlo. Quizás también es posible que mañana ya no estemos con vida. Bendito sea el Señor. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de desandar nuestros pasos y buscar la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y si usted reconoce conmigo que le hemos fallado al Señor, que le hemos fallado al Maestro, y que es tiempo, quizás no de llorar amargamente, sino de ir delante de su trono de gracia y de misericordia, suplicándole perdón y clemencia por nuestras faltas. Si usted reconoce conmigo, hermano, amigo, ahí donde está, le voy a invitar que cierre sus ojos, levantes las manos si gusta, y acerquémonos al trono de gracia y de misericordia con una súplica y ruego. Quizás Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te hemos fallado, Señor Jesús. Henos aquí delante de tu presencia, Maestro. Henos aquí delante de tu trono de gracia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a servirte fielmente. Ayúdanos, Señor Jesús, a no quitar la mirada de la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a permanecer firmes en la roca que es tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener nuestra mirada fija en la cruz del Calvario. A tener nuestra mirada fija, Señor Jesucristo. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino por todo lo contrario, Señor Jesucristo, que sigamos firmemente caminando con la frente en alto, Señor Jesús, porque nuestra redención está cerca. Y en estos tiempos donde físicamente no podemos hacer mucho, tal vez, Señor, pon en cada uno de nosotros, Padre misericordioso, ese espíritu de evangelista, ese espíritu de atalaya, Señor Jesús, de poder hablar donde nos sea preciso, Padre Santo, donde nos sea oportuno de esta tu palabra, a través de las redes sociales, a través de una llamada por teléfono, Señor Jesús, animándonos unos a otros. Porque tu venida está cerca. Tu venida está cerca más que cuando creímos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos conforme a tu plan perfecto. Bendice a cada uno de mis amigos, Señor. A todos los que están oyendo, a los que van a ver esta transmisión o este video, Señor. Bendícelo, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, conforme a su plan y a su voluntad se ha hecho. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los guarde.